Señoras y señores, la mente humana detesta la incertidumbre. Es una de las fuerzas más poderosas que influyen en por qué los hombres vuelven después de no tener contacto. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan por alto esto por completo. Nuestro cerebro está programado para buscar cierre, resolver historias inconclusas y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando alguien se aleja y seguimos persiguiéndolo, en realidad estamos alimentando su certeza. Le mostramos claramente nuestra posición, le damos acceso a nosotros y le hacemos saber que aún estamos allí. Esa certeza elimina la curiosidad, la reflexión y la motivación para que actúen. Pero cuando te quedas en silencio, cuando dejas de enviar mensajes, llamar o preguntar cómo va todo, ocurre algo sorprendente. Generas incertidumbre. Recobras el control sin decir una sola palabra. Cuando un hombre está acostumbrado a tener acceso a ti, a tu atención, energía y tiempo, y de repente ese acceso desaparece, su cerebro entra en modo de sobrecarga, tratando de entender qué cambió. Esto no es solo emocional, también es neurológico. La dopamina, el químico responsable del placer en el cerebro, se libera cuando anticipamos algo. No es la recompensa en sí misma, sino la búsqueda de esa recompensa. Por eso, cuando espera un mensaje que no llega o pensaba que escucharía de ti y tú desapareces, su cerebro percibe eso como una interrupción del patrón establecido. Esa interrupción es lo que inicia la persecución. Y aquí viene lo impactante. No siempre significa que él extraña o que quiere arreglar las cosas desde el principio. Tampoco implica que se haya dado cuenta cuán especial eres desde un inicio. La simple ausencia es lo que lo atrae. Igual que tú puedes obsesionarte por una notificación que nunca recibiste o por una respuesta que esperabas con ansias, él se ve atrapado por esa historia incompleta. Su cerebro intenta resolver un problema que antes no existía. ¿Por qué no has contactado? ¿Qué cambió? ¿Encontraste a alguien más? ¿Ya no le importa? La incertidumbre activa en su cerebro áreas relacionadas con estar alertas, ser más curioso y sentir más motivación. Y tú ni siquiera necesitaste hacer nada. Simplemente elegiste no seguir con el ciclo. Esa decisión es poderosa porque provoca en él una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba: la falta de control. Esa sensación desafía su ego y altera la narrativa que se estaba contando a sí mismo, que siempre estarías allí, que esperarías por él y que podría irse y regresar cuando quisiera. Pero hay algo aún más profundo. Muchas personas piensan que si un hombre vuelve después del silencio, significa que algo cambió realmente entre ambos. A veces sí, pero con mayor frecuencia simplemente se debe a que él se siente incómodo en la incertidumbre. No obtuvo el cierre que necesitaba ni la validación que buscaba. Y ahora, el silencio le está jugando una mala pasada mentalmente. Eso no es amor, es incomodidad. No necesariamente indica que esté listo para mejorar. Es su mente intentando aliviar la ansiedad provocada por tu ausencia. Por eso, la estrategia del contacto cero resulta tan efectiva, no como un juego, sino como una forma de establecer límites. Cuando dejas de dar acceso a alguien a tu energía, esa persona comienza a comprender cuánto le cuesta tomarte por garantizado. Y ese costo, sobre todo cuando viene acompañado de silencio, deja una huella imborrable. Le obliga a enfrentarse consigo mismo y, ¿sabes qué? Eso puede ser un espacio para crecer. Sin embargo, no siempre sucede así. La realidad es que el silencio revela más cosas que las palabras mismas. Cuando él percibe el vacío que dejaste, empieza a sentir el peso de lo que perdió. No siempre es algo inmediato. En ocasiones puede tardar semanas o incluso meses. Pero si ese espacio perdura, provoca reflexión y quizás le permita entender claramente tu valor. Ese es el momento en que podría volver, no por un mensaje o una publicación que vio, sino porque el silencio
Le recordó quién eres sin su presencia. Así que si regresa, no es casualidad ni suerte, tampoco magia. Es neurociencia, incertidumbre y tu respeto propio resonando en su vida a través del silencio. Una presencia más poderosa que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Muchas veces los hombres procesan sus emociones después de ocurrido todo. Esta realidad explica gran parte de la confusión durante las rupturas. En general, las mujeres son más expresivas emocionalmente y tienden a procesar sus sentimientos en tiempo real. Lloran, escriben en diarios, hablan con amigas y sienten la pérdida desde el primer momento. Pero muchos hombres, especialmente aquellos con tendencia a evitar sus emociones, hacen exactamente lo contrario. Se desconectan, se distraen o se cierran en sí mismos. Desde afuera puede parecerles como si simplemente no les importara y hubieran dado marcha atrás sin pensarlo dos veces. Sin embargo, esa no es toda la historia. Eso solo representa la demora en su proceso emocional. Cuando termina una relación, los hombres suelen estar en modo supervivencia. Se dicen a sí mismos que está bien y se lanzan al trabajo, al gimnasio o a apps de citas para evitar enfrentarse al peso de lo ocurrido. No significa que sean insensibles, más bien están condicionados. Muchos aprenden desde jóvenes a reprimir sus emociones para mantenerse fuertes y estoicos. Cuando termina una ruptura, en lugar de sentir tristeza, muchas veces experimentan una sensación de alivio. En vez de lamentar la pérdida, se sienten libres. Sin embargo, lo que no comprenden es que esa sensación es momentánea. Es una reacción superficial. Cuando las distracciones desaparecen, los sentimientos reales empiezan a aflorar lentamente. Aquí es donde la situación se vuelve más interesante, porque mientras tú has estado sanando, reflexionando e incluso avanzando, ellos han estado reprimiendo todo. Pero las emociones tienen una forma peculiar de volver a surgir. No desaparecen solo por ser ignoradas. Se acumulan, esperan su momento y, un día, al ver una foto, escuchar una canción o darse cuenta de que no te han buscado en semanas, todo les golpea de repente. El silencio ahora pesa más que nunca. La distracción ya no funciona igual y las emociones que creían evitar comienzan a inundarlos. Confusión, arrepentimiento, añoranza y quizás hasta culpa. Este retraso en la respuesta emocional explica por qué muchos hombres regresan después del tiempo sin contacto. No fue un despertar repentino al día siguiente del rompimiento, sino que el tiempo y la distancia finalmente los alcanzaron. Y cuando eso sucede, suele ser abrumador. En ese momento empiezan a cuestionarse: ¿cometí un error? ¿Realmente ella era tan mala para mí? ¿Por qué todavía pienso en ella? Sin el ruido del contacto constante, pueden escuchar esas preguntas claramente por primera vez. Su silencio les brinda un espacio que nunca tuvieron antes para sentir realmente. La equivocación más común es pensar que si un hombre no reaccionó emocionalmente durante la ruptura, significa que no le importaba, pero muchos simplemente están en modo de retraso emocional. Cuanto más reprimidas o distraídas estaban sus emociones, mayor puede ser ese retraso. A veces tarda semanas, otras meses, pero cuando llega ese momento, golpea con fuerza. Como nunca lo procesaron en su momento, no tienen las herramientas para manejarlo cuando sucede. Por eso su regreso suele parecer repentino e inesperado. En realidad, no es casualidad, simplemente llega tarde. Ahora bien, aquí está lo verdaderamente importante. Que regrese no implica necesariamente que haya cambiado o que haya procesado todo de manera saludable o que esté listo para ser un hombre diferente. Solo significa que las emociones que ignoraba ahora gritan con tanta intensidad que ya no puede evitarlas. Para muchos hombres, la tendencia no es afrontar esas emociones. Lo habitual es intentar aliviar esa carga rápidamente, y la forma más rápida de sentirse mejor suele ser volver a contactarte
y reconectar con lo familiar y reconfortante, tú. Pero tu labor no consiste en ser el refugio emocional de alguien cuando esa persona se negó a hacerlo contigo. Tampoco se trata de aceptar su regreso solo porque el tiempo finalmente le alcanzó. Si él vuelve, puedes escuchar, pero no olvides cuánto tiempo tomó. No ignores el silencio que llenaste con tu proceso de sanación, pues eso ocurrió mientras tú enfrentabas tus heridas. Mientras él huía, tú te levantabas. Por eso, sí, los hombres suelen procesar sus emociones después de un tiempo y, en muchas ocasiones, esa es la razón por la que regresan. Sin embargo, para cuando lo hagan, es posible que ya hayas superado esa versión de ti misma que habría permitido que volviera. Ese es tu poder. La escasez genera valor. Este principio fundamental de la psicología humana influye enormemente en las relaciones, especialmente en lo que respecta a por qué alguien vuelve después de un periodo sin contacto. Cuando algo está siempre disponible, tendemos a pasarlo por alto o a darlo por sentado, creyendo que siempre estará allí. Pero cuando ese mismo algo se vuelve escaso y deja de estar al alcance, nuestra percepción cambia. Lo que antes parecía común se vuelve valioso. Así funciona la mente humana, y esto se relaciona directamente con los patrones de atracción, amor y conexión. Cuando insistes en comunicarte constantemente, en estar emocional y energéticamente presente para alguien que no corresponde igual, envías un mensaje claro. Aquí estoy sin importar qué. Aunque esto pueda parecer lealtad, en realidad disminuye tu valor percibido. Quitas el misterio, la curiosidad y la necesidad del otro de esforzarse por tu atención. Y si no necesita esforzarse, termina dejando de valorarla. Ahora bien, cambia el guión. Cuando eliges no tener contacto, cuando desapareces no como un juego, sino como una frontera saludable, cambias inmediatamente la narrativa. Ya no eres una opción más en espera o stand-by. Ahora eres alguien con principios, con respeto propio y límites claros. Esa energía transmite un mensaje más potente que cualquier palabra. No estoy disponible para quienes no me valoran. Es entonces cuando la escasez empieza a cumplir su función. Él comienza a notar tu ausencia, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los mensajes dejan de llegar. El confort de saber que estás a solo un mensaje se desvanece. Esa familiaridad que él daba por sentada ahora falta, y lo que falta adquiere valor. Aquello que no podemos acceder fácilmente se vuelve apetecible y deseable para perseguir. Eso es parte de la naturaleza humana. Considera las marcas de lujo. Una de las razones por las que alguien desea adquirir un reloj o bolso de edición limitada no es solo por su diseño, sino por su escasez. Solo existen 500 unidades en todo el mundo, lo cual aumenta el deseo, no porque sean diferentes, sino porque son difíciles de conseguir. La escasez genera atracción, provoca curiosidad y nos impulsa a perseguir aquello que no podemos tener fácilmente. Las relaciones sentimentales no son distintas en ese sentido. Cuando dejas de estar emocionalmente disponible para alguien que no valoró tu presencia, te vuelves una persona rara. Te conviertes en alguien que no ruega, que no se conforma ni se sobrecarga por migajas de afecto. Este cambio no pasa desapercibido. Aunque no sea inmediato, siempre se percibe porque ahora, en lugar de perseguirlos, ellos tienen espacio. En ese vacío comienzan a sentir lo que les falta, tu ausencia. Es entonces cuando empiezan a cuestionarse. ¿Se habrá ido? ¿Estará hablando con otra persona? ¿Por qué ya no intenta arreglar esto? Todas estas preguntas nacen del miedo a la escasez. Si supieran que permaneces esperando, esa urgencia desaparecería. Pero cuando permaneces en silencio, ausente, construyendo tu vida sin ellos, el pánico aparece. La realidad es que la escasez solo tiene impacto cuando es auténtica. No puedes fingirla.
No sirve hacerte el desaparecido revisando sus historias o enviando mensajes a amigos en común, con la esperanza secreta de que te contacten. La verdadera escasez sucede cuando te has desligado emocionalmente y eliges realmente cuidarte a ti mismo, cuando ya no estás pendiente del teléfono y estás creando una vida independiente de ellos. Muchas personas olvidan este aspecto. Dejar de tener contacto no es una estrategia para recuperarlos, sino un compromiso con tu propio crecimiento. Es una decisión consciente de dejar atrás lo que no refleja tus valores y prioridades. Desde esa postura, dejando de intentar demostrar tu valía y comenzando a vivirla auténticamente, te conviertes en alguien digno de ser perseguido. Así, sí, la escasez genera valor. Cuando dejas de entregarte tan fácilmente y te alejas de quienes no corresponden a tu amor, elevas tu propia autoestima y recuerdas, y más importante aún, les haces recordar que tu amor, tu energía y tu tiempo son recursos limitados y valiosos, accesibles solo para quienes realmente los merecen. La reactivación del ego es uno de los fenómenos más malinterpretados, aunque también uno de los más potentes que puede impulsar a una persona, especialmente a un hombre, a volver después de un periodo sin contacto. Muchas personas creen que su regreso indica que finalmente comprendió que tú eres la persona adecuada o que ha tenido una epifanía que cambió su vida. Aunque en raras ocasiones esto puede ser cierto, en la mayoría de los casos, el motivo principal detrás de su reaparecer no es el amor ni el arrepentimiento, es simplemente el ego. Y cuando entiendes cómo funciona este mecanismo, todo comienza a cobrar sentido. El ego está obsesionado con el control, la validación y mantener una sensación de importancia. Cuando alguien está acostumbrado a ser el centro de tu atención, incluso sutilmente, alimenta su ego. Cada mensaje que envías, cada intento por solucionar las cosas, cada respuesta rápida a sus llamadas, refuerza su creencia de que aún le importas y que mantienes cierto poder en tu vida. A eso le gusta el ego. Le encanta esa sensación. La necesita para alimentarse. Pero cuando esa energía se interrumpe, es decir, cuando te quedas en silencio, ya no persigues ni buscas contacto, es cuando empieza a entrar en pánico. Al ego no le agrada ser ignorado ni sentirse irrelevante. Le incomoda pensar que alguien con quien alguna vez tuvo acceso, ahora está inaccesible. Esa pérdida de contacto se vuelve una amenaza para su autoestima. Para muchos hombres, especialmente aquellos que no han trabajado en su interior profundamente, esa amenaza resulta insoportable. Pone en duda su valor, su atractivo y su importancia. Aunque quizás no lo expresen en voz alta, ni siquiera sean plenamente conscientes de ello. Al retirar tú la atención, el ego se ofende y lo toma como algo personal. Entonces, ¿qué sucede después? El ego comienza a idear estrategias. ¿Cómo recupero esa atención? ¿Cómo logro que ella responda? Muchas veces, no se trata realmente de volver contigo por amor genuino. A veces, solo quieren comprobar si aún pueden hacerlo. Por eso puede aparecer un mensaje casual como ¿cómo has estado?, sin previo aviso, o reaccionan a una historia en Instagram o dan like en publicaciones antiguas. Es una especie de exploración sutil para averiguar si todavía hay apertura. Si tú respondes, satisfaces esa necesidad del ego. Si no lo haces, comienza a sentirse vulnerable, débil y sin validación. Aquí radica la complejidad. El ego es un experto en disfrazarse y engañar. Puede hacer que alguien te escriba con palabras que parecen sinceras. He estado pensando en ti. Extraño lo que teníamos. No me había dado cuenta cuánto importabas. Aunque esas expresiones puedan tener cierta verdad oculta tras ellas, lo crucial es observar sus acciones concretas para entender qué hay realmente detrás de sus palabras. ¿Es él una persona coherente? ¿Asume la responsabilidad de sus acciones? ¿Muestra un cambio genuino o simplemente dice lo que necesita para provocar una reacción y aliviar su orgullo herido?
Por eso, la autoconciencia es fundamental. Cuando comprendes que el reactivar el ego es algo real, dejas de caer en cada respuesta como si fuera el final de una película romántica. Comienzas a distinguir entre un hombre que vuelve porque desea construir algo auténtico y uno que regresa solo por haber sido herido en su orgullo. La diferencia radica en la profundidad. Uno piensa en ti, el otro en sí mismo. Pero aquí está lo motivador. Cuando dejas de alimentar su ego con tu disponibilidad, recuperas tu poder. Eliminaste la moneda emocional que usaba para sentirse importante. Es posible que eso los motive a comunicarse contigo, pero eso no significa que debas dedicarles tu tiempo, energía o corazón. Que alguien se vea afectado por tu silencio no implica que debas abrirles la puerta otra vez. No estás aquí para validar a alguien que no vio tu valor cuando tuvo la oportunidad. No eres un espejo para reforzar la autoestima de otra persona, ni responsable de hacerlos sentir como hombres nuevamente, solo porque perdieron contacto contigo. Tu valor no disminuye porque alguien haya olvidado temporalmente cómo reconocerlo. Si acaso, tu silencio fue un recordatorio para ellos. Así que, si regresa, pregúntate, ¿esto es amor o solo ego? ¿Está aquí porque quiere crecer contigo o solo porque necesita sentir que todavía puede tenerte? Porque tu valor no es una herramienta para sanar su orgullo, es una luz. Y si él no soporta verla brillar sin su presencia, jamás fue la persona adecuada desde un principio. La sincronía lo es todo, no solo en el amor, sino en la vida misma. En cuanto a por qué los hombres suelen volver después de un período sin contacto, el timing juega un papel más importante de lo que muchos piensan. Tendemos a analizar las acciones de alguien como si ocurrieran en un vacío, creyendo que se fueron porque no les importaba o regresaron por lo mismo. Pero en realidad, la mayoría toma decisiones según su estado emocional, mental e incluso físico en ese momento preciso. Y esos momentos cambian constantemente. Un hombre que se alejó hace unos meses quizás no esté en la misma situación ahora mismo. Ese cambio en el timing interno suele ser la razón principal por la cual decide regresar. Cuando termina una relación, sobre todo si no fue con madurez o claridad, muchas veces las personas se van sin comprender completamente lo que están dejando atrás. A veces, ellos se van porque sienten que están abrumados. Otras veces, es por orgullo. A veces, es por confusión, temor o simplemente porque no están preparados. En ese momento, puede parecer definitivo. Sin embargo, esa sensación solo dura ese instante. Luego la vida continúa. El tiempo pasa y lo que en su momento parecía la decisión correcta empieza a parecer distinto. Es algo que muchas personas olvidan. El crecimiento y el arrepentimiento no pueden acelerarse, aparecen según su propio ritmo. La ausencia de contacto funciona no solo porque crea espacio y escasez, sino porque también permite a ambas personas mantenerse alejadas del caos emocional. Le da a él la oportunidad de experimentar cómo se siente su vida sin tu presencia. En las primeras semanas, puede sentirse aliviado, libre, sin preocupaciones. Eso es bastante común, pero ese alivio no siempre perdura. Si su sensación de liberación no está basada en una comprensión clara, sino en una simple huida emocional, con el tiempo, esa sensación puede convertirse en vacío. Y ese vacío suele ser lo que le hace regresar. Las personas maduran a diferentes velocidades. Quizá tú te levantaste rápidamente tras la ruptura, empezaste terapia, reconectaste contigo misma, redescubriste tu valor, mientras que él quizá no hizo nada o se sumergió en distracciones. De cualquier modo, el tiempo termina alcanzando a todos. Un día, quizás mientras estás solo, o revisa fotos antiguas, o escucha tu nombre en una conversación, lo siente. La pérdida, el silencio y el hecho de que ya no estás persiguiéndolo. Por primera vez, tiene la capacidad emocional para aceptar esa realidad.
es entonces cuando vuelve, no porque tú enviaste alguna señal, sino porque la vida misma así lo decidió. Y lo cierto es que el timing no solo afecta a él, también te afecta a ti. Así como quizás necesitaba tiempo para valorar tu importancia, tú quizá necesitaste tiempo para entender tus límites. Tal vez hace 6 semanas respondías a su llamada sin dudarlo. Quizás entonces esperabas y rezabas por su regreso. Pero ahora eres diferente. Has sanado y tienes claridad sobre las cosas. Esa es la paradoja del timing. A veces regresan justo cuando has superado la versión de ti misma que deseaba tenerlo cerca. Por ello, es fundamental no interpretar un regreso como una señal del universo de que deben estar juntos. A veces simplemente significa que finalmente despertaron y su reloj interno empezó a sincronizarse con lo que tú ya sabías desde antes. Sin embargo, eso no implica que debas retroceder en tu proceso de crecimiento para adaptarte a donde están ellos ahora mismo. Se permite decir, me alegra que ahora reconozcas mi valor, pero ya es demasiado tarde. O también puedo afirmar que he cambiado y que ya no estoy en ese lugar. Eso no es cruel, sino claridad. Es poder. Por eso, cuando un hombre regresa después de un periodo sin contacto, no basta con fijarse solo en lo que dice. Es importante observar también el momento. Pregúntate por qué ahora, qué ha cambiado, qué hizo con el espacio que tú le diste. Porque si su regreso solo responde a que el tiempo le mostró su soledad y no a que haya trabajado internamente en sí mismo, entonces su retorno no tiene como objetivo construir un futuro juntos, sino simplemente llenar un vacío. Y tú mereces algo más que ser la curita emocional de alguien. Con el tiempo, se revela lo que la presión oculta. Durante una ruptura, las personas suelen decir y hacer cosas que en realidad no sienten del todo. Sin embargo, el paso del tiempo permite que la verdad salga a la superficie. Así que si él vuelve, confía en tu capacidad de mirar más allá del momento y enfocarte en la realidad. A veces, simplemente llega demasiado tarde, y eso está bien, porque tu proceso de sanación también tiene su propio ritmo, y no espera a nadie para alcanzarlo. La diferencia emocional es una de las fuerzas más poderosas que silenciosamente impulsa a las personas a reflexionar, arrepentirse o incluso regresar. Es la experiencia de sentir la distancia entre lo que tenías y lo que ahora tienes. Para muchos hombres, esa comparación no aparece de inmediato. Al principio, todo parece ligero y libre. Incluso han dejado atrás conflictos, presiones o responsabilidades emocionales. En esa primera etapa, muchas veces se convencen de que tomaron la decisión correcta. Aún no sienten la pérdida, sino una sensación de alivio. Pero el alivio no equivale a paz. Ahí es donde entra en juego la diferencia emocional. Te das cuenta de lo importante que era algo solo cuando te falta en tu vida. Un amor pacífico, solidario y constante pudo parecer normal para él mientras lo tenía, tanto que lo dio por sentado, tan constante que dejó de valorarlo. Cuando alguien está acostumbrado a ese tipo de apoyo emocional, puede olvidar que eso no es común en todos lados. Ese amor, cómo escuchas, apoyas, te interesas por sus emociones y haces espacio para ellas, no se encuentra en todas las relaciones, pero él no verá eso hasta estar fuera de ellas. Y una vez que cortas todo contacto y dejas de ofrecer esa presencia emocional, se crea un vacío. La naturaleza odia los vacíos. Su vida sigue adelante, pero de repente se nota un cambio. Las conversaciones parecen más superficiales. Las conexiones parecen menos profundas. La seguridad y confianza que antes sentía contigo desaparecieron. Y aunque quizás no sea algo que él note de inmediato, comienza a formarse una diferencia sutil. Es algo que al principio pasa desapercibido. Es posible que ni siquiera sea consciente de ello, pero con el tiempo, esa comparación va en aumento. Y en algún momento, algo lo activa. Puede ser una cita casual que se siente vacía, o un instante de tensión
donde se da cuenta de que nadie más le presta atención como tú lo hacías. Tal vez una noche solitaria. En ese momento, la diferencia emocional se hace presente con fuerza. Empieza a comparar no solo con quién está ahora, sino también cómo se sentía cuando estaba contigo. Y las emociones no mienten. Aunque su ego le diga que está bien, aunque sus amigos le aseguren lo contrario, en su interior recuerda la sensación de estar seguro, la ternura, esa sensación de ser realmente visto. Y quizás las personas con quienes pasa ahora, por atractivas o emocionantes que sean, no le brindan esa misma experiencia. Es en ese instante cuando empieza a mirar hacia atrás y surgen las preguntas: ¿por qué dejé ir eso? ¿Por qué ya no siento esa conexión? ¿Realmente ella era el problema o simplemente no estaba preparado? Esa comparación emocional genera una claridad potente, y esa claridad suele traducirse en un mensaje, una llamada o un intento de reconectar. No siempre porque haya tenido una revelación espiritual, sino porque el espacio que dejaste atrás le hizo sentir cosas para las que no estaba preparado. La profundidad que ofreciste, el apoyo que brindaste y la forma en la que te presentaste ahora están claramente en evidencia por su ausencia. Los seres humanos estamos diseñados para extrañar lo que nos nutre emocionalmente. Lo ansiamos incluso sin saberlo en ese momento. Pero aquí está lo importante. Tener esa diferencia emocional no significa necesariamente que esté listo para igualar tu profundidad. Solo significa que ahora la reconoce, que ve la distancia entre tú y lo que ha aceptado como válido hasta ahora. Sin embargo, reconocerla y estar dispuesto a enfrentarse a ella son dos cosas distintas. Así que si regresa o te busca nuevamente, debes preguntarte: ¿lo hace porque extraña la sensación que le proporcioné o porque está dispuesto a convertirse en alguien capaz de aportar esa misma profundidad emocional? Porque tú no naciste para ser la referencia emocional de alguien más, ni un simple indicador del próximo compañero de esa persona. Eres un ser completo y mereces reciprocidad verdadera, no solo reconocimiento superficial. Es cierto que la diferencia emocional puede abrir los ojos a alguien sobre lo que perdió, pero no debe ser tu motivo para bajar tus estándares. Si él no pudo valorar tu presencia mientras estabas allí, y solo notó tu valor cuando te ausentaste, entonces no basta con simplemente extrañarte. Eso nunca será suficiente por sí solo. Debe estar preparado para igualar tu nivel. La persona adecuada no necesitará de contrastes emocionales para reconocer tu valor. Lo verá en el momento en que tenga la oportunidad. Esa clase de amor no regresa tras perderte, porque nunca te soltó en primer lugar. La razón final, y quizás más significativa por la cual los hombres vuelven después del silencio, no es la ausencia, ni el misterio, sino el cambio energético innegable que experimenta una mujer cuando realmente empieza a sanar. Verás, no contacto no solo significa dar espacio, sino también transformarse. Es un proceso interno que sucede cuando dejas de dedicar tu energía a alguien que no pudo sostenerla. Esa transformación, ese brillo, esa confianza y respeto propio irradian hacia afuera. Sin importar si te das cuenta o no, tu crecimiento habla con más fuerza que cualquier palabra. Esa energía resulta ser magnética. Cuando dejas de esperar que alguien cambie, cuando dejas de revisar tu teléfono anhelando un mensaje y enfocas tu atención hacia adentro, modificas tu frecuencia vibratoria. Comienzas a verte desde otra perspectiva. Ocupas más espacio en tu vida y retomas tus metas. Rodearte de personas que te apoyan, tomar decisiones basadas en tu autoestima en lugar del miedo, deja de hacerte flexible o pequeña para probar algo ante los demás. Esa versión de ti misma, fuerte y segura, es poderosa. Incluso desde lejos, los hombres perciben este cambio. La mujer que antes se esforzaba por mantener las cosas en orden, ahora se mantiene firme por sí misma. No está llena de ira ni amargura.
no espera nada más. Ella prospera. La diferencia entre quién eras con él y quién eres sin su presencia empieza a manifestarse claramente, no solo en tus acciones, sino también en tu aura. Es entonces cuando surge la curiosidad. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué ahora pareces más ligera, libre y estable? ¿Cómo logra estar tan bien sin mí? Esas preguntas nacidas de tu crecimiento son las que empiezan a atraerlo nuevamente. Pero aclaremos algo. Su regreso no se trata de amor, sino de energía. Él percibe que ya no tiene el mismo control sobre tus emociones, y esa percepción modifica la dinámica entre ustedes. Cuando estabas emocionalmente disponible y todo giraba en torno a él, no había nada por qué perseguirlo. Ahora estás completa por ti misma y eso le asusta porque las personas se sienten atraídas por la fuerza, pero también temen esa misma fuerza. Sobre todo, cuando esa fortaleza revela lo que ellos dejaron pasar mientras tenían acceso a ti. También existe algo sumamente impactante en ver a alguien prosperar después de ti. Esto obliga a la persona a enfrentar la realidad de que no fue necesaria para tu proceso de sanación. Quizá, solo quizá, esa persona fue el obstáculo que debiste remover para poder elevarte finalmente. Y esa revelación duele porque rompe con el ego, desmonta la ilusión de que tuviste suerte de tenerla o que la necesitabas para sentirte completo. Le presenta un espejo y le pregunta: si ella logró convertirse en esta versión de sí misma sin ti, ¿qué aportaste realmente tú? Por eso él regresa, no porque suplicaste ni porque manipulaste, sino porque tu crecimiento se convirtió en un reflejo, un espejo que le muestra todo lo que pasó por alto, todo lo que no valoró y todo lo que no imaginaba que tú llegarías a ser sin él. Vuelve para comprobar si todavía hay espacio en la vida que has construido. Regresa para ver si aún tiene acceso a la mujer que ahora conoce su valor. Pero aquí es donde tú tienes el control. Solo porque alguien desea regresar, no significa que haya ganado el derecho a hacerlo. ¿Ah? La mujer que eres ahora no busca amor a medias ni migajas o disculpas sin acciones concretas. No se interesa en quienes solo aparecen cuando ven tu brillo. Ella busca constancia, paz y una verdadera profundidad emocional. Y si él no puede igualar esa energía, su regreso será solo ruido. Tu crecimiento no es un señuelo ni una trampa, es tu verdad. Y la persona adecuada no será atraída por curiosidad o ego, sino porque la reconoce y ha trabajado en sí misma también. Así que, si él vuelve tras tu proceso de transformación, pregúntate: ¿llega porque finalmente evolucionó o porque extraña aquella versión de ti que ya no existe? Tú atravesaste dolor, silencio y reconstrucción solo por ti misma. Creciste para ti, y si alguien regresa, debe estar preparado para encontrarte en ese nivel al cual luchaste tanto por alcanzar. Porque tú no vas a retroceder, ni por amor, ni por cierre, y mucho menos por alguien que solo ahora ve tu luz porque brilla sin ellos.